con dos grandes invitados que son de gran incidencia, que nos acompaña en directo en la tarde de hoy. Bienvenido. Wilson, muy buenas tardes. Dios bendiga a San Agustín, Dios bendiga a toda la humanidad, y realmente en Él hemos puesto nuestra confianza y en Él también queremos realmente depositar este momento tan circunstancial. A usted, al doctor Germán Salamanca, quien generosamente nos ha invitado para que acompañemos desde la espiritualidad este momento tan especial. Le damos la bienvenida. Él está en conexión telefónica con nosotros, con nuestros estudios de 1A Estéreo, al doctor Germán Salamanca Salazar. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, aquellas personas que han querido conectarse como seres humanos desde la bondad, desde el amor y desde la ciencia. Ayer tuvimos un momento muy afortunado de poder compartir con gran parte de nuestro pueblo y otros sitios del país la información que tenemos, que tiene que ser veraz, científica, lógica y que ayude a esta humanidad que tanto lo necesita. Vamos a ayudar para que se cuiden sabiendo que los estamos cuidando. Muy buenas tardes para todos. Inicialmente, entendiendo la importancia del aspecto espiritual para nuestra población de San Agustín, vamos a iniciar con una oración que nos va a entregar el sacerdote Óscar Javier Vargas Bonilla. Quiero invitar a los hermanos queridos para que, como lo hiciera también la reina Esther en momentos de tribulación, se dirigiera a Dios orando con estas palabras. Señor Dios del universo, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño y Señor de todas las cosas. Mira pues, Señor, la aflicción de tu pueblo y extiende tu mano protectora sobre él. Concédenos, Señor, vernos protegidos ante la adversidad, liberados de todo lo malo y preservados de toda epidemia. Sé tú, Señor, quien voluntariamente dirijas el curso de la historia. Asístenos en nuestras luchas y danos tu bendición. Amén. Muchas gracias por esta importantísima oración, en la cual contamos con la compañía de todos los oyentes a través de los 88.8 y a través de la red de internet. Ayer tuvimos una conferencia importantísima con el doctor Germán Salamanca y estuvimos hablando sobre el ciclo de vida de este virus que está atacando a la humanidad, aspectos importantísimos acerca de conocer a qué nos estamos enfrentando. Él también nos explicó mucho sobre la capacidad que tenemos nosotros de nuestro cuerpo humano de poder enfrentar este virus, pero lo más importante también, el aspecto que tiene que ver con las actividades preventivas. Le damos la bienvenida de nuevo a Germán Salamanca, nuestro médico, especialista en una de las materias importantísimas para la medicina a nivel mundial, que es la psiconeuromedicina, y nos va a hablar de aspectos tomando o retomando la característica científica del estudio que hay que hacerle también a esto, y también haciéndole esa adhesión importante con lo espiritual. Bienvenido. Bueno, muy bien. Empezamos de la mejor manera con el Padre, clamándole a Dios porque la información que vamos a dar sea la mejor información para que la raza humana que nos está escuchando nos volvamos un solo corazón para ayudarnos, porque llegó el momento de entender que si ayudamos a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Hoy ya sabemos que el egoísmo no era el camino, que eso es algo que se tiene que acabar. No tenemos que acabar con el enemigo, tenemos que acabar con el egoísmo para que las cosas funcionen mejor. Bueno, vamos a entrar en materia porque ayer nos extendimos más de 2 horas y para no cansar a la audiencia y que queden elementos claros, vamos a enfocarnos en esto. No es lo mismo, hablando de ayer, ¿por qué hicimos ayer lo que hicimos? No es lo mismo saber que entender.
Eso es clarísimo. Sabían que tenían que lavarse las manos, sabían que tenían que ponerse un tapabocas, sabían que tenían que encerrarse y aislarse, pero ayer entendimos por las características del virus, por su ciclo de vida, el perfil epidemiológico, la contagiosidad y el método de transmisión, qué teníamos que hacer conociendo el enemigo para que ese enemigo no nos afecte. Eso no lo vamos a repetir, porque ayer ya hablamos que el virus tiene una lipoproteína, que con agua y jabón se destruye, que el virus es pesado, por eso en las zonas físicas él se pega y nosotros podemos adquirirlo de él. Bueno, eso ya, los que quieran tomar esa información, ya la emisora decidirá en qué momento vuelven a pasar esa entrevista del día de ayer. Como no es lo mismo saber que entender, ustedes saben que la oración funciona. Muchos humanos oramos en momentos de dificultad, pero hoy vamos a entender por qué la oración ayuda en un proceso de sanación. Así he titulado mi trabajo de hoy, que he estado preparándolo con el alma. ¿Por qué la oración es determinante en un proceso de oración? ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebrito? ¿Qué pasa en nuestro cerebrito cuando queremos utilizar ese cerebrito y la fe para sanarnos? Resulta que nuestro cerebro tiene una forma muy clara de funcionar, y esto está determinado con estudios, donde se demuestra que cuando un ser humano se angustia, el sistema inmunológico disminuye. Las defensas que tenemos en el cuerpo se nos vienen abajo cuando nosotros nos angustiamos. Ahora vamos a repetir ese dato de ayer, que es importante que lo tengan en cuenta. Pero ¿qué quiero empezar? Porque vamos a unir ciencia con espiritualidad. Eso estoy seguro, que así tiene que ser, y al final del entendimiento uno ya no se aparta de esta realidad, sino que la coge. Cuando nosotros nos arrodillamos ante el Señor, nos inclinamos y oramos por una intención, en este momento es la de evitar que esta infección nos afecte, nos infecte, nos enferme y nos complique la vida. Tenemos que entender esto. Una oración fundamentada, cuya base sea el miedo, no va a tener nunca la misma acción. Esas son frases que quiero que les queden clarísimos. Una oración fundamentada en el miedo nunca va a tener la misma acción. ¿Por qué? Si tú y yo estamos orando, pero mientras oramos y oramos desesperadamente, nuestro sistema inmunológico y la química del cuerpo no capta lo que uno está hablando, sino lo que uno está sintiendo. Y en este momento quiero que sepan que esto es científico. Cuando un ser humano ora con miedo, con angustia o desespero, el sentimiento es el que guía el proceso bioquímico del cuerpo. ¿Y qué pasa con los sentimientos, Wilson y audiencia? Los sentimientos son los mismos, seamos chinos, alemanes, italianos, colombianos, franceses, negros, blancos, indios, ingleses, grandes, chiquitos, gordos o flacos. Todos podemos tener los mismos sentimientos independientemente del idioma en que hablemos. Entonces, si en este momento hay un pánico colectivo, pues por consecuencia a nivel colectivo en el mundo se está produciendo un daño directamente al sistema inmunológico, que es el batallón que nos va a defender contra este virus. Entonces, es una irresponsabilidad mía como médico, que me he querido volver experto en esta parte de la ciencia, en la neuroinmunomedicina,
quedarme callado ante esta población que tanto requiere este conocimiento, que desafortunadamente no le han dado importancia, pero creo que fue el tiempo el que se encargó de decir, ya es hora de que hablemos y tengamos en cuenta este contexto. ¿Cuál es mi mensaje? Hoy, oyendo la oración del Padre Óscar a las 8 o 9 de la mañana, me llené de regocijo y de alegría de escuchar todo lo que Él hizo y todo lo que Él nos dio en ese momento. Y aseguro que esta oración, en personas de fe que hayan tranquilizado su corazón, ya empezó a sanarlos. Por lo que le estoy diciendo, Wilson, el que ora con fe y esperanza hace que su sistema inmunológico aumente, se active, se multiplique y se vuelva más efectivo en contra de la infección. Esto lo he podido yo ver en mi práctica médica desde que soy médico en los hospitales. Yo llevo de médico ya más de 20 años. Y para que entendamos esto a fondo, quiero que entiendan esto. En mi experiencia, donde he estado con muchos médicos, yo estuve cuando estudié medicina, mi amigo Jorge, que fue la misma promoción mía, fue considerado el mejor médico de Colombia en ese tiempo por sus exámenes y porque era exonerado de exámenes de medicina interna, mientras otros teníamos que estudiar elementos sobrados en su cerebro. Y también me contacté con médicos que no tenían tanto conocimiento como ellos, pero ¿sabes con qué sorpresa me encontré? Que había médicos que sin tener mucho conocimiento, tratando a la gente con amor, con cariño, generándole confianza y tranquilidad a través de sus palabras, los medicamentos que ellos formulaban eran más efectivos que incluso médicos que tenían más conocimiento. Y entonces yo empecé a analizar eso, porque todos vemos lo mismo, pero no interpretamos lo mismo, Wilson. Entonces cuando yo me di cuenta de esa realidad, yo dije, entonces no basta con ser bueno intelectual y científicamente, sino con tener buen corazón. Y con esto no quiero que me malinterpreten, no quiero decir que no hay que estudiar, no. Una responsabilidad de nosotros, los médicos, es estar actualizándonos en nuestras áreas día tras día. Porque entonces yo no puedo decir, no, como hay que tratar con amor, demos un agua de panela que con eso ya vamos a curar. No. Nuestra responsabilidad científica es estar estudiando día a día los avances de la ciencia hechos por científicos de buen corazón, que ayer hablé de eso, y tomando esa información, ver las fuentes, después yo tomar ese conocimiento y actuar con amor. Y cuando yo ese conocimiento lo utilizo con amor, genero confianza, tranquilidad, paz y esperanza en un paciente y su sistema inmunológico responde a ese tratamiento. Y aquí viene una cosa fundamental, Wilson. La confianza es parte de un tratamiento. Hay unos estudios que muestran que el cuerpo humano produce anticuerpos contra los medicamentos. O sea que cuando uno le envía un tratamiento a un paciente, las defensas atacan el medicamento y evitan que el medicamento funcione. Y yo analizando, interpretando, pensando toda mi vida esto, empecé a sospechar y a intuir que una de las razones por las cuales un medicamento no actuaba de una manera efectiva estaba en la psico-neuro-inmunomedicina, donde el sistema inmune, al desconfiar de la persona que lo está tratando, como que evita que ese tratamiento sea efectivo. En este momento estoy haciendo una hipótesis, pero no sobra en este momento de angustia tener como parte del conocimiento esa posibilidad. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Tenemos que tener ciencia y corazón en medicina. Tenemos que tener ciencia y corazón. Y dentro de ese corazón está la fe, el amor. Eso que les hablaba ayer de esa cualidad de ser buenos humanos. De ser buenos humanos, hermano.
Y si los médicos nos convertimos en buenos seres humanos, no atendemos mal a un paciente, no somos déspotas, no somos agresivos, sino que somos seres de buen corazón. Y si un médico entendiera que una cirugía le sale mejor cuando uno atiende con amor a un paciente, lo haría siempre. Pero desafortunadamente la ciencia en las más altas esferas de investigación no se han dedicado a estudiar esto a fondo porque lo han considerado no importante. Pero yo aseguro desde mi punto de vista que ese es un factor determinante dentro de la medicina, generar confianza y tranquilidad en un pueblo necesitado de salud. Por eso la oración y la fe puede ser y es un complemento perfecto para ayudar a esta humanidad que necesita de nosotros, de la ciencia y los médicos, para sanar. Entonces, si oramos con fe y esperanza, el sistema inmune recibe esa información de lo que uno está sintiendo y esos sentimientos de fe y esperanza le dan fuerza al sistema inmune para enfrentar a ese enemigo que es el virus y destruirlo de una manera más efectiva. Pero si uno ora con miedo, y no solo miedo, con pánico, las estructuras vivas se conoce que se paralizan del miedo. Nosotros podemos ver cuando a una mamá se le va a caer un niño de la cama, que la mamá del susto se queda paralizada. Pues analógicamente a mí se me ocurrió intuir y vi que en pacientes podía estar sucediendo eso en el sistema inmune. Que el sistema inmune se paralizaba y no funcionaba adecuadamente cuando uno se deja llevar por el pánico. Y por eso yo ayer les decía, tenemos que tener un prudente temor y no un pánico patológico. Porque ese pánico hace que se produzcan todos los resultados inmunobioquímicos que van en contra de nuestra salud, en nuestro sistema inmune. Ayer les decía que cuando uno entra en pánico por más de 3 días, el pánico se hace prolongado, se hace una reducción de la movilidad del sistema inmunológico. Para que toda la gente común entienda, su sistema inmunológico queda andando en silla de ruedas, mi hermano. Y entonces el sistema inmunológico que no se mueve adecuadamente no puede defendernos adecuadamente. Si nosotros sabemos que el pánico hace que el sistema inmunológico caiga en su movilidad, sabemos también que se disminuye la juventud en los linfocitos. Hay una senescencia en los linfocitos, o sea que nuestros linfocitos, nuestras defensas se vuelven viejas en poco tiempo. Y entonces tenemos un sistema inmunológico paralizado y viejo queriéndonos defender de un enemigo que por leve que sea, que así ese enemigo no sea fuerte, nos puede terminar haciendo daño. Y entonces podemos estar creando una gran infección e infestación, no porque el mismo virus sea muy agresivo, sino porque nuestra respuesta no está siendo la adecuada para enfrentar a ese elemento. Entonces, si nosotros entendemos la neurociencia, la inmunología, y sabemos que disminuye la eficiencia de las defensas se paralizan y las defensas se envejecen, no sobra que tengamos un prudente temor y no un pánico colectivo. Porque puede ser que mañana estemos diciendo, nos equivocamos en algo tan simple. No sobra tener en cuenta esto, pero sin entrar en eso de ser uno confiado. No, entonces el médico Salamanca dice que uno tiene que andar tranquilo. No, todo extremo es patológico. Tenemos que tener un prudente temor. Prudente temor. No un pánico patológico, ni tan extremadamente asustados, ni tan extremadamente tranquilos. Me dicen aquí por el interno que aclare qué es el sistema inmunológico. Listo, el sistema inmunológico son las defensas de nuestro cuerpo. Las defensas, las que nos van a evitar que ese virus nos infecte, nos enferme y nos tire en una cama. Y esas defensas son las que reducen la movilidad, reducen el número y dejan de producirse de manera adecuada en un estado de pánico y angustia.
que la ciencia y la espiritualidad no deben ser enemigos, que la ciencia y la espiritualidad deben ser un complemento. Y de eso yo estoy absolutamente seguro, y eso es lo que quiero que aprendan los radioescuchas que hoy están conmigo. Le doy la palabra al padre Oscar. Muchas gracias, doctor Germán. Efectivamente, desde la misma revelación bíblica, hay un dato curioso. En toda la Biblia aparece 365 veces la expresión no temas. Coincidencialmente, son los días del año también. En los estudios bíblicos se evidencia que 365 veces aparece especialmente en labios de Jesús, pero también en algunas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, la expresión no temas. Si ustedes le ponen atención a las sanaciones que realizaba Jesús, antes de efectuar la sanación, primero decía, no temas. Y luego venía precisamente la confirmación de esto que hoy usted, doctor Germán, está evidenciando, cuando le dice Jesús, especialmente a los que acudían a él, no temas, y viene el complemento, tu fe te ha curado. ¿A qué hace alusión esta expresión? Primero, si hay temor, efectivamente bloqueamos la acción de Dios. El temor viene contrarrestado por una acción, confianza. Confía, confía. Ahora, la confianza en sí misma no es simplemente como un lanzarnos al vacío, lanzarnos ciegamente. La confianza entendida también como ese dinamismo interior que brota de mi ser, en cuanto que todas mis facultades se centran, se enfocan a que lo que estoy pidiendo, lo que quiero recibir, efectivamente se realizará. Y la confianza aún mayor está, lógicamente, en el abandono de la voluntad de Dios. Yo siempre me pregunto, y siempre le he dicho en mis predicaciones, ¿para qué se realizaban estas sanaciones? Efectivamente, quienes fueron sanados, después de algo murieron, porque no están aquí con nosotros. Pero efectivamente estas sanaciones se dieron como una manifestación de la gloria de Dios, pero también de esa responsabilidad que tiene el hombre en su respuesta a la fe. Y esa respuesta está precisamente en la confianza que vence el temor. Y por eso Jesús va a concluir diciendo, tu fe te ha curado. Si vemos aquí esta expresión, tu fe te ha curado, muchos dirán, bueno, entonces no fue el Señor el que me curó. Lo va a decir San Agustín de una manera muy clara en una frase que dice, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Como quien dice, para tu salvación, para tu sanación, Dios cuenta también contigo. El que te creó sin ti, es decir, no contó contigo para crearte, pero para salvarte, sí cuenta contigo. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso esa expresión de Jesús, tu fe te ha curado. Es la respuesta que tú como ser humano tienes que dar. Si ustedes ponen atención, en muchas ocasiones Jesús primero erradica el temor. Cuando la hemorroísa toca el manto de Jesús, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y la mujer, dice el Evangelio, temerosa, le dijo, fui yo, Señor. Mujer, no temas, tu fe te ha curado. Y dice la palabra, y en ese instante cesaron las hemorragias. Si ponemos atención también a la acción salvadora de Jesús, cuando Pedro le dice, Señor, mándame ir a ti, cuando iba caminando sobre el lago, y dice que Jesús le dijo, ven, y empezó a caminar, pero tan pronto Pedro empezó a sentir miedo, empezó a hundirse, y es donde empieza a gritarle, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y es ahí donde viene también la acción misericordiosa del Señor. A pesar de que de pronto el temor se apoderó y de que su fe no era lo suficientemente fuerte, extiende su mano y lo sacó. Y le dice Jesús a Pedro, dichosos los que creen. Aquí viene precisamente el dinamismo. Yo lo he vivido de muchas maneras, muchas maneras. En ningún momento la ciencia y la fe se contradicen, se complementan.
he encontrado muchos diagnósticos médicos donde le dicen a la persona, de hoy a mañana ya tú falleces. Y viene el dinamismo de la fe y el dinamismo también de la confianza. Y no quiero decir que la persona va a vivir perpetuamente o eternamente, pero han vivido 3 meses, 8 meses, como a negar y sobre todo a disolver el ciclo natural o el curso normal que la naturaleza tiene en sí misma. De hecho, si ustedes como en su confesión, y quiero en eso también complementarle, doctor Germán, porque aquí no le estamos hablando solamente a creyentes católicos o cristianos, sino a todos, porque definitivamente el dinamismo, aun aquellos que se confiesan ateos, sé que en su dinamismo interior hay también un aliento de fe en lo que tú consideres. Y es allí donde viene precisamente esta manifestación, que definitivamente el doctor Germán lo ha dicho de manera muy clara. La fe o la oración hecha sin temor surte un efecto mayor. Y en este campo de precisamente científico está constatado, y especialmente en la afectación que tiene sobre nuestro sistema inmunológico, sobre todo el desarrollo también emocional que agudiza o que puede de pronto incluso neutralizar una enfermedad, tiene gran aporte esta actitud de fe. No olviden las palabras de Jesús y vea particularmente esa expresión de Jesús, tu fe te ha curado, o tu fe te ha sanado, o te ha salvado, se dice única y exclusivamente en los labios de Jesús, y la pronuncia en el Evangelio 21 veces. Ustedes saben que los múltiplos de 7 son el número de la perfección. Entonces, démonos cuenta, 7, 7 y 7, 7 por 3, 21. Y 21 veces dice Jesús, tu fe te ha curado. Como quien dice, el Señor no simplemente es un mago que llega y dice, bueno, aquí acabamos el coronavirus. No, tu fe te ha curado. ¿Y cuál es la manifestación de tu fe? La confianza que tú tienes para vencer el temor, pero también la fe tuya se manifiesta en la obediencia y en el acato de las cosas que tú tienes que hacer también para alcanzar la sanación y la curación. Ahí sí aplica el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues yo diría, no hay peor enfermo que el que no se quiere curar o el que no se quiere sanar. Y el que entienda también que la fe trasciende solamente el plano material, ¿no? De pronto muchos estarán amparados solamente en esto para decir, no, entonces vamos a vivir para siempre. Ahí sí como Darío Gómez en su ranchera, nadie es eterno en el mundo. Y realmente la fe nos lleva también a una salvación superior. No es solamente la sanación, porque así como Jesús le dice a los enfermos, tu fe te ha curado, también le dice a los pecadores, tu fe te ha salvado. Para decir como que la salvación o la sanación no es solamente la curación de una enfermedad, sino la salvación integral de tu vida. Por eso lo que decía ahora el doctor Germán, en referencia especialmente a ser mejores personas, ahí está el secreto de la salvación. Doctor Germán Salamanca, haciendo esta adhesión de lo espiritual y la ciencia, podría decirse entonces que esa actitud que debe tener el ser humano para lograr su sanación también está basado en las acciones que realiza hacia las otras personas. Claro, Wilson. Mira, esto es determinante, esto es fundamental. Si nosotros nos acercamos a entender la misma Sagrada Escritura, nos dice en muchas partes, que eso ya es el Padre que sabe mucho más que yo de esas cosas, nos dice, saldré de casa y que Dios nos ayude, pues el Señor nos dice en Proverbios, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. Dice, para los que dicen, saldré de casa y que Dios nos ayude, les digo esto, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. Lo que está diciendo la Biblia es, hagan caso a la ciencia, hagan caso, enciérrense, porque si ustedes tienen fe sin hacer caso, se pueden complicar las cosas.
Dice otro versículo, Isaías 26:20, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Ahí está diciéndonos que no es nomás tener fe y hacer locuras. Yo les quiero contar un detallito acerca de la peste que más humanos ha matado en el planeta Tierra, la peste bubónica. En esa peste, si mal no recuerdo, los médicos me pueden enviar por WhatsApp si me estoy equivocando en el dato. En esa peste sucedió lo siguiente: había una pulga de las ratas que transmitía el bacilo que producía la enfermedad que mataba. Y resulta que en ese momento de la historia, los afectados empezaron a flagelarse y se sacaban sangre y andaban por un lado para otros todos harapientos y con bolsas llenas de comida en descomposición o mugre. Y entonces las ratas andaban atrás de ellos atraídos por la sangre, y las pulgas que transmitían la enfermedad les transmitían la enfermedad con más fuerza, haciendo que el absurdo de la fe no estuviera en unión con la ciencia. Entonces, Dios es sabiduría. Dios es sabiduría. Y si yo acato las normas de Dios con fe, tengo que ser lógico. Y no puedo estar en la calle tosiéndole a todo el mundo y tocando a todo el mundo diciendo que como yo tengo fe, no le va a pasar. Pues en esa peste, que debían de morir 200,000 personas, murieron más de 25 millones de personas por el pánico desmesurado y por la interpretación no científica. Y hermano, por olvidarse que Dios no castiga, sino que perdona. Para mí Dios es un ser que nos da la mano cuando nos estamos cayendo. En cambio, el demonio es el que juzga. Es el mentiroso que te hace sentir mal y te juzga y te dice te lo mereces y te descompone y te angustia más para que te pongas peor y caigas en ese infierno del sufrimiento y la enfermedad. En este momento Dios ha permitido y nos está permitiendo que a través de la ciencia nosotros podamos tomar la mano poderosa de la fe y hacerla parte del gran éxito en la ciencia. Este es un ejemplo clarísimo. Nosotros tenemos que saber que no podemos decir yo tengo fe y no acato las órdenes de la ciencia. Estoy completamente de acuerdo con el padre Oscar. Con él hemos hecho una llave muy fuerte en muchos momentos de nuestra vida. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo, como católico, como evangélico, como cristiano, decir que como yo soy un ser empoderado en la fe, no voy a acatar la orden de no hacer misa. No, si sabemos que el medio de transmisión a través del cual el virus nos enferma y nos puede generar la muerte de nuestras personas mayores de 60 años, porque los que más susceptibles son mayores de 60 años, y los que se nos están complicando más, entre más edad tengan, peor sea. Entonces yo no puedo llenar la iglesia de un poco de abuelitos llenos de fe y amor y después tenerlos que enterrar por millones, como sucedió en la peste bubónica, flagelándose. Nosotros tenemos que tener ciencia. Nosotros pasamos por esas épocas de la ignorancia y hoy la vida nos está abriendo las puertas para tener ese conocimiento claro. Y entonces, si estamos en ese orden de ideas y nos aferramos a la ciencia, las emociones son sumamente poderosas. ¿Y por qué las emociones son sumamente poderosas? Yo al escucharlo de él, deduzco cosas. Y ahí está la capacidad de un estudiante para poder aprovechar ese conocimiento. Porque yo puedo como estudiante decir, bueno, las emociones son sumamente poderosas. No, yo me puse a preguntarme por qué, cómo, de qué manera las emociones son sumamente poderosas. ¿Por qué las emociones son sumamente poderosas? Porque de ellas depende la química del cuerpo. Yo me atrevo a decirles que las emociones son las que guían el proceso bioquímico, no son las palabras. Lo que guía el proceso bioquímico es lo que usted siente, no lo que usted piensa. Por eso un niño se puede enfermar de alguna cosa cuando se siente triste en una casa, que es cuando los populares dicen que se les cae el cuajo, y hemos visto que son emociones. Bueno, eso no voy a hablar ahora. Pero esa emoción, eso que uno siente,
es lo que gobierna la química. Entonces, si las emociones son sumamente poderosas, el doctor Rodolfo Ginás, yo intuyo que está diciendo lo mismo que está escrito en la Biblia, que no es lo que entra por tu boca solamente, también tenemos que ver lo que sale de nuestro corazón. Entonces son dos cosas. En este momento yo puedo hacer la analogía, de afuera entra el virus y de adentro sale la emoción. Y en esa mezcla, en ese contexto, podemos entender cómo lo de afuera y lo de adentro se unen para entender las cosas en un contexto. Nosotros no podemos enfocarnos solo en el virus y tampoco solo en el sentimiento. Me explico, Wilson. El doctor Ginás nos dice que los que investigamos se han dedicado a estudiar las cosas en un reduccionismo absurdo. Yo digo, bueno, ¿a qué se refiere el doctor Ginás cuando nos habla de un reduccionismo absurdo? Pues que solo nos enfocamos en un elemento para entender la magnitud del problema. No es solamente la molécula, no es solamente el virus, no es solamente el sistema inmune, es todo que está interactuando, incluyendo el ambiente, con el resultado final. Entonces yo siempre doy un ejemplo a mis pacientes, les digo, es como estudiar un callo en la mano. De los pacientes que tienen callos en sus manos, yo ponerme a estudiar la bioquímica del callo, la inmunología del callo, los genes del callo, cómo se activa la proliferación del callo, y me la paso, busque ahí en el callo la causa del callo. No, eso es un reduccionismo absurdo. ¿Dónde está la causa del callo? La causa del callo está en el ambiente de trabajo duro que tiene el campesino, y el cuerpo, al sentir dolor, hace que el cerebro se active reaccionando por instinto, haciendo que se active un mecanismo de defensa produciendo el callo para que el trabajo no lo afecte y pueda sobrevivir. Entonces yo no puedo dedicarme a estudiar el callo como científico toda la vida buscando la causa. Yo tengo que estudiar el callo, tengo que estudiar al paciente en un contexto, tengo que estudiar el ambiente, tengo que ver cómo todo se relaciona. Lo mismo tengo que hacer en este momento. No tengo que solo dedicarme a estudiar el virus. Y con eso no quiero decir que yo no estudié el virus de la mejor manera que pude para dar la conferencia ayer. Tuve que estudiar el virus, ver qué tamaño tenía, qué peso tenía, cómo era su forma de ataque, para entenderlo y tener en cuenta eso para el tratamiento. Pero también me puse a ver otros factores que hacen que ese virus nos haga más daño. Y entonces, por eso les decía, ayer me llamó un italiano de mi pueblo que me dijo, Germán, usted tiene toda la razón. Yo que tengo familiares en Italia, allá nosotros en Italia somos más viejos que jóvenes y nos cogió en la temporada helada de frío a un poco de viejos y nos encerró, perdón la palabra viejos, discúlpeme, a un poco de personas de la tercera y cuarta edad. El frío los encerró en sus casas en hacinamiento y el virus tuvo todo de papayita para hacer el daño que hoy está causando. Ayer les dije que eran 467 muertos en un día, hoy tienen que haber habido más y yo creo que mañana más porque ellos tienen unos factores de riesgo que hizo que esa epidemia fuera peor. Y por no entender el contexto y no acatar la ciencia y no acatar lo que hoy estamos diciendo, esos países tomaron medidas de prevención tardíamente porque no acataron a la ciencia, no acataron las sugerencias. Mire, estos son datos donde nosotros encontramos que nuestras medidas de prevención están por encima de los demás países. Nosotros cerramos puertos, pese a todo, cerramos el espacio aéreo, los centros educativos, la cuarentena voluntaria, la cuarentena obligatoria, mucho antes que esos países que tuvieron esa crisis. Entonces, estamos actuando a tiempo aún, no es tarde, estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir haciendo las cosas bien, porque si vemos que las cosas pueden estar bien y nos enloquecemos y volvemos a salir a las calles sin la prevención durante el tiempo que la ciencia considera necesario, recuerden que por el ciclo de vida del virus que ayer lo expliqué, podemos volver a generar una epidemia nuevamente cuando ya la estamos controlando.
Entonces las emociones son sumamente poderosas, el contexto es sumamente poderoso, el virus puede ser poderoso, el clima en que uno viva puede ser poderoso, el ambiente en que uno viva, la unión y la cercanía con que uno tenga con las demás personas. Entonces, si nosotros tenemos unas ventajas en este momento, ¿cuáles son las ventajas? Que somos un extenso territorio donde no vivimos tan hacinados como los chinos, y que somos una sociedad donde no hay tantos ancianos como los españoles, pues muy seguramente no vamos a tener la misma curva epidemiológica de mortalidad que de ellos. Pero, atención a esto, si no acatamos las normas de prevención, aislamiento, lavado de manos y todo lo que hemos repetido todos los días por las redes, podemos ser el primer país del planeta Tierra que, teniendo todas las condiciones para que no nos pasara nada grave, creáramos una epidemia más mortal que cualquier otro sitio. Pero somos bendecidos por Dios y somos afortunados por el territorio geográfico. Aprovechemos esas ventajas que tenemos en este momento. No nos neguemos la posibilidad de ser ejemplo ante el mundo de una contención de algo que se puede detener muy seguramente que hacemos las cosas bien. Ahora, si entendemos esto, tenemos que ser prudentes, manejar nuestras emociones, manejar nuestras acciones, manejar nuestras palabras, porque todo lo que hagamos y digamos de manera indirecta o directa a través de las redes puede generar un daño colectivo. Y ahí es donde yo llamo a la responsabilidad académica y a la responsabilidad espiritual, como dice el padre Oscar. Yo no puedo dejar a un lado la ciencia porque tengo fe, o a la fe porque tengo ciencia. Estoy seguro de eso. Ahora, quiero que entiendan esto. Europa, China, son de los países más avanzados en tecnología a nivel mundial. Miren, escuchen esto y lo repito. Europa, China, son de los países más avanzados en tecnología y nos están presentando los peores índices. ¿Qué nos está diciendo la naturaleza? No te apoyes solo en la tecnología y en la ciencia, porque puede ser que los resultados no sean los que tú esperas. Si con ciencia y tecnología se pudiera controlar la epidemia, ellos estarían hoy riéndose de que lograron. Por eso les digo, y les dije ayer, no nos creamos MD, medio dioses, que la ciencia es suficiente y que yo no necesito de nada. No, humildes bajamos la cabeza ante esa fuerza suprema y nos llenamos de sabiduría y amor para hacer que la ciencia sea efectiva. Yo les aseguro que nosotros podemos tener con menos tecnología mejores resultados si nosotros como médicos y como pacientes actuamos con responsabilidad y prudente temor y no ese pánico. Si actuamos con prudente temor y no con ese pánico patológico. Ya cerrar para pasarle al padre Oscar. Quiero que quede clara esta idea. Europa con toda su tecnología no pudo evitar centenares de muertes al día. Entonces la tecnología, que no tengamos la tecnología que ellos tienen no quiere decir que no podamos. Podemos nosotros, con nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro amor por el prójimo, tomar acciones que prevengan la catástrofe, dando ejemplo a la humanidad que vale la pena ser buenos seres humanos, que vale la pena preocuparse por los demás. Y me mandaba unas imágenes un colega del grupo de médicos, cómo se están preparando en Bogotá para la epidemia, cómo están preparando camillas para el pico epidemiológico más fuerte, están entrenando a médicos en reanimación cardiopulmonar. Están preparándose para algo fuerte. Pero si hacemos las cosas bien, es posible que quedemos preparados sin necesitar esas acciones si hacemos las cosas bien, porque escuchen, humanos, la única forma de contener la epidemia es la prevención, aislándonos y evitando el contacto unos a otros. Y eso se llama responsabilidad, y si yo tengo fe en mis acciones y entiendo que la fe responsable me lleva a tratar acciones que la ciencia genera,
Vamos a hacer que Dios actúe en nosotros a través de la fe y la ciencia como en ningún otro país. Ese mensaje quiero que quede claro. No nos vamos a apartar de la ciencia, la vamos a utilizar y la seguimos utilizando a través del mecanismo preventivo, porque ya les dije ayer, no hay cura para el coronavirus hoy. Hasta anoche que leí información, no hay cura. Están ya hablando de la posible vacuna, cosa que pues me parece muy poco tiempo para que ya salga, pero bueno, ojalá. Pero como no hay cura, podemos prevenirla. Y si conocemos cómo es el virus, cómo funciona, conocemos cómo funcionan nuestras emociones y cómo reacciona el sistema inmunológico, y conocemos ya que no solamente la tecnología es suficiente, sino que tenemos que hacer algo más que con tecnología, podremos salir adelante de esta gran crisis que se puede presentar, pero que en Colombia aún no se ha presentado, y si hacemos las cosas bien, podemos hacer que si se presenta la curva epidemiológica fuerte, la podamos achatar y no sea tan fuerte como en otros lugares, sin descuidarnos en prevenir. Por eso los hospitales están en alerta ante cualquier situación. Bien, doctor Germán, muchas gracias. Simplemente quisiera aportarle algunos punticos que su merced también los expresaba. Lo primero, de frente a la responsabilidad que tenemos. La carta del apóstol Santiago dice claramente: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. De tal manera que la fe no prescinde de las acciones. Por lo tanto, una persona que de pronto en un fanatismo religioso pueda incurrir en decir, no, yo no hago nada porque tengo fe, entonces prescindo de estas cosas, pues la verdad que la fe sin obras, va a decir claramente la carta del apóstol Santiago, está vacía. Si yo por la fe, por el fanatismo religioso voy a exponer a otras personas precisamente a que tengan el riesgo de contagiarse, pues estoy faltando a la fe. Muéstrame la fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y en ese sentido, en ningún momento podemos, incluso algunos nos han acusado a los sacerdotes de pronto que no tenemos fe porque cerramos de pronto las iglesias y estamos asumiendo las predicciones, las recomendaciones que se nos han hecho. Al contrario, yo les puedo confesar que esta mañana celebraba tal vez con más fe que nunca la Eucaristía, y el corto tiempo que tuvimos de adoración eucarística lo sentí tan fuerte, y no quiere decir que no tenga fe, al contrario. Yo sé que esto como decía esta mañana en la Eucaristía, estas circunstancias nos han hecho incluso lo que le decía Jesús a la samaritana hace 8 días. Se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Dice, ay mujer, llegará un día en que no será ni en Jerusalén, ni aquí, ni allí. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y eso que nos decía hace 8 días el Evangelio, pienso que se está cumpliendo a 8 días, prácticamente tuvo su cumplimiento. Y por eso la fe sin obras está vacía. Eso lo dice claramente el apóstol Santiago. Por otro lado, corroborando lo que también nos decía el doctor Germán, tenemos muchas ventajas en nuestro ambiente colombiano. Ya lo decía usted, qué ventajas de frente a estos otros países que han vivido el rigor ya de la pandemia. Pero también tenemos grandes desventajas que apuntan sobre todo a nuestro estilo de vida. Somos demasiado confiados. Si ustedes ven, los extranjeros cuando venían o vienen acá son sumamente, digámoslo, milimétricamente desconfiados en todo. Y todo lo llevan muy programado. Y además son muy disciplinados. Nosotros fallamos en esos 2 puntos y pienso que son 2 de los puntos flacos que tenemos el ambiente latinoamericano para que esta pandemia de pronto, Dios no lo quiera, vaya a generar estragos peores que en estos otros países. Realmente en esto quisiera hacer un llamado de atención. Vea, yo me asomo frecuentemente al balcón de mi casa y me asomo al parque. Y veo incluso a novios ahí chiviando en todo el parque. Están a alturas para estar chiviando, hermano. Vaya para la casa, como dice el dicho. No exponga a su novia. Si usted ama a su novia, no la exponga a venirse al parque a chiviar, hombre. No, somos demasiado confiados y poco disciplinados. Eso pienso que son los 2 factores que más nos van a afectar a nosotros en este sentido. Y por eso yo quisiera hacer un llamado de atención también a todos los que nos están escuchando.
no nos confiemos y manejemos un estilo de vida disciplinado. Si se nos ha pedido que tengamos que resguardarnos en la casa, hombre, salgamos exclusivamente a lo necesario. Realmente, yo cuando me asomo al parque, digo, pero esta viejita, este viejito, ¿qué está haciendo aquí en el parque? Sin ninguna necesidad. ¿Qué necesidad tiene irse a sentar al parque? Pues busque su casa, hombre. Estos muchachos que andan aquí bobeando en el parque, y eso que veo solamente aquí el Parque Simón Bolívar, no sé los otros sitios, pero realmente siento que son dos aspectos que son en comparación a estos otros países que tienen de pronto unas limitantes que nosotros tenemos aquí como potencializadas, como el espacio, como la población menos senil. Ellos tienen grandes limitantes en eso. Nosotros tal vez tenemos en ese aspecto mucha ventaja, pero gran desventaja en que somos demasiado confiados y poco disciplinados. Otro aspecto que también quisiera resaltar que usted, doctor Germán, lo hacía, y es precisamente el papel de la técnica, de la ciencia. Yo sé que la ciencia está trabajando y está evolucionando y es un aporte grandísimo, pero yo creo que si en este momento nos confrontamos, y realmente lo ha hecho el Señor de una manera muy palpable. De hecho, se ha vuelto el eslogan en muchas de las campañas contra el coronavirus. La solución está en tus manos. Estas manos que tú tienes prácticamente es lo que nos identifica en cierta manera como nuestra condición humana. Realmente el antídoto, realmente el salirle al frente al virus no está en la ciencia y en la técnica. Fundamentalmente está en la actitud humana. Démonos cuenta cómo muchas realidades se han suplantado por la técnica y la ciencia. Me llama la atención cómo China, que ya ha creado, por ejemplo, estos androides, que los han llamado incluso humanos robotizados, prácticamente hoy un robot no puede hacer lo que tú puedes hacer. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer? Prevenir el virus. Tú eres el único que te puedes lavar las manos, tú eres el único que tienes la decisión de tomar las medidas de precaución. Realmente aquí es donde definitivamente se resalta mucho más el valor de lo humano. Ahora estaba leyendo un mensaje, bueno, usted sabe que estos días por todos lados circulan mensajes, pero un mensaje que me decía, me consternaba, ¿no? Bastaron 6 días para que todo cambiara y han sido derrotados el dinero, el fútbol, las diversiones, las políticas, incluso las limitaciones de salubridad. Yo pensaba ahora, miren esto cómo nos cuestiona, cómo el mismo sistema de salud, para tú sacar una cita, te prolongan todo el tiempo que quieras. Perdóname la expresión que voy a hacer en el aire, pero te maman gallo todo lo que quieras. Como para una persona de 65 años, y eso tenemos que decirlo, el sistema de salud decía hasta determinada edad, ya invertirle a esa persona es perder dinero. Y por eso a una persona mayor de 50, 60 años le dilataban todo lo que quisiera, una cita médica, una atención médica, porque realmente para el sistema de salud no era un negocio invertirle a una persona mayor de edad. Lo viví porque cuando estaba en el hospital con mi papá, realmente fue una lucha grandísima con su EPS, precisamente por eso, porque muchos procedimientos se impedían porque ya es una persona mayor de determinada edad que para el sistema de salud colombiano, hablo del sistema de salud colombiano, no es realmente un negocio invertirle en una cirugía o en una intervención cuando sabemos que el margen de vida de esta persona no es representativo. Y así hemos tenido que ver morir a muchas personas. Y yo digo, y hoy, esta pandemia nos está haciendo mirar a nuestros ancianos, nos está haciendo dirigir la mirada a esas personas que en algún momento el sistema de salud decía, no vale la pena invertirle a ellos. Y hoy los estamos mirando como las personas que tenemos que cuidar más. Me llamaba la atención un video que ahorita incluso compartí del Espectador, de una abuelita como de 85 años, muy jocosa, hablando, ¿no? Dando los ítems para cuidarse, ¿no? Yo decía, qué ironía, cómo estamos cambiando. A partir de una situación tan negativa,
una visión, que, como decía esta mañanita, que el evangelio de esta mañanita era providencial, ¿no? El ciego que recobra la vista. Hay que ver con otros ojos este mundo, o si no, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? Definitivamente hoy siento que Dios nos está diciendo, hay que valorar mucho más lo humano. La técnica, la ciencia, el dinero, las diversiones incluso, que a veces son prácticamente, absorben lo humano y lo echan atrás. Hoy nos está haciendo ver este momento circunstancial que definitivamente el gran poder, la cima de la creación, es lo humano. Y por eso definitivamente no se equivocan las palabras del libro del Génesis. A imagen y semejanza de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. En la cima de toda la creación está es el ser humano. Por eso ya el Papa Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Hominis, con quien empezó definitivamente su pontificado y era como su plan de gobierno, era retornar nuevamente, y es la intención de que el ser humano recobre el valor que tiene. Y es allí donde también tenemos que ver entre líneas. Esto que les hablo de los abuelitos, por tocar simplemente un aspecto, pero seguramente podríamos hablar de muchos más aspectos, entre otros la solidaridad, que es lo que hoy se está, definitivamente es el lenguaje común. San Juan Pablo II habla de la solidaridad no como una ayuda, ni como simplemente ver al otro. La palabra solidaridad viene del latín solidum, es decir, compacto. Y hoy realmente estamos sintiendo que la solidaridad es eso, hacernos compactos para enfrentar una realidad. Ahí viene la verdadera solidaridad. Por eso lo que ahora también decía la secretaria de gobierno, la doctora Daisy, definitivamente yo me hago solidario con mi pueblo cuando yo acato también las medidas. Si yo como mototaxista desacato una medida y estoy transitando de pronto extranjeros o estoy desacatando el mandato, pues yo no soy solidario. Puedo dar mercados a los pobres, ya lo va a decir San Pablo también, yo puedo hasta hacerme quemar vivo, pero si no tengo amor, nada soy. Y una manifestación clara de la solidaridad es eso, sentirme compacto, es decir, hacerme uno solo para poder enfrentar el mal. Y lo último que quiero compartirles, hermanos, siempre viene una pregunta: ¿qué viene después de esto? ¿Qué viene después de esto? Ojalá no hagamos como muchos que cerramos los oídos. Hoy el evangelio de hoy es muy providencial. Las autoridades judías, ante la insistencia que le hacían al ciego, ¿quién te ha curado? ¿Quién te ha curado? Y se lo preguntaban hasta los papás del ciego, y se obstinaban en la terquedad de no aceptar que había sido ciego y que ahora veía la luz. Hoy yo siento también, ¿qué viene después de esto? ¿Seguiremos en la terquedad? ¿Las autoridades seguirán también en la terquedad? Es curioso que de un momento a otro también tenga que bajar el precio de la gasolina. ¿Por qué tenemos que esperar estas circunstancias para tomar medidas? ¿Por qué tenemos que esperar incluso a que el temor, la zozobra invada al pueblo para poder tomar medidas? Si se toma una medida esta es porque sí se podía. Entonces, me parece que en este momento la gran pregunta que también tenemos que hacer de frente es: ¿qué viene? No nos llenemos de temor, llenémonos de esperanza, y ojalá que esto realmente nos haga sentir solidarios. Veía esta mañana también, por ejemplo, es curioso ver que estos últimos años nos han tocado los años de las manifestaciones, ¿no? De los paros, de las protestas, y no quiere decir que esté en contra de ello, no, pero siento hoy que el mundo entero está protestando al unísono, y Dios se vale también de una circunstancia como esta para que nuestra voz no sea la de los que salen solamente a las calles a protestar. Veía con gran preocupación también la semana pasada, y perdóneme este paréntesis que voy a hacer, en el mundo entero se realizaron muchas protestas contra la vida,
Todo lo vimos en las noticias. Las 2 semanas anteriores, por ejemplo, en España, se realizaron grandes protestas a favor de la aprobación del aborto y decía un testimonio que veía en las noticias hoy en NTN 24, decía, yo salí a esas protestas, ahí fue donde me contagié. Yo decía, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Realmente la mejor protesta que hoy está haciendo el mundo es sentirnos sólidos, es decir, solidarios en una experiencia donde esto tiene que enseñarnos a replantear nuestra manera, no solamente de ver la vida, sino de vivir la vida. Qué bueno que, por ejemplo, esta baja en la gasolina no sea solamente una medida de contingencia por la pandemia, que sea realmente un grito de decir, sí se puede, ¿no, señor presidente? Sí se puede, gobierno nacional, ¿no? Sí se puede una diligencia y destinar recursos para la salud, sí se puede. Realmente la economía no puede estar solamente maquinada y sobre todo, digámoslo, como condicionada. Me llamaba la atención también lo que hacían los bancos, ¿no? Ante la caída bursátil, inmediatamente inyectemos. La economía de la solidaridad es la que puede salvar al mundo y no podemos condenar a un sistema económico agresivo y sobre todo que estaba llevando a la humanidad definitivamente al acabose. A veces considero más peligroso que el mismo virus y yo pienso que este virus hoy puede sonar un poquito irónico, pero quiero bendecirlo para que sea un virus bendito, que nos sane de muchas otras cosas y que ojalá no vaya a generar los estragos que muchos podemos vislumbrar. Si usted desde lo humano sabe realmente ponerse en su sitio, atender a la voz de Dios, y ahí es donde están las obras que complementan la fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Doctor Germán Salamanca, es bueno ese análisis también para aplicarlo a nivel del comportamiento humano. ¿Qué sigue para nosotros como seres humanos? Porque se asume que a partir de esta crítica situación debemos cambiar el chip, como se dice, para que tengamos una mejor armonía, especialmente, por ejemplo, con nuestro planeta Tierra, que es el que nos brinda el alimento, el techo, y nos da todas las garantías, los elementos para seguir existiendo como seres humanos. Bueno, aquí hay una cosa muy importante que quiero que entiendan. Sí. Wilson, ¿me están escuchando? Sí, señor, estamos al aire. Listo, mira, Wilson, hay una cosa que quiero que quede clara, para que la gente al ver eso, oír eso, no se me vaya a ir hacia atrás y pierdan todo lo que se ha hecho y se está haciendo. En Colombia van a haber muertos por el coronavirus, porque en todas partes ha habido muertos. Pero yo no puedo que porque hubo un muerto o 10 muertos, entrar en pánico y entonces los que iban a ser 10 ahora se van a convertir en 1,000 y 100,000. Siempre que venga un momento difícil y escuchemos que pasan cosas, prudente temor y no un pánico patológico. Vamos a enfrentarnos. Nadie está diciendo que nosotros con estas acciones vamos a producir 0 muertos en Colombia. No, van a haber muertos, van a haber enfermos que tengan que hospitalizarse. Pero lo que sí estamos seguros es que con lo que estamos haciendo podemos reducir en gran porcentaje esos pacientes que se tengan que hospitalizar y que tengan que morir buscando que el sistema no se desborde. Entonces, porque por aquí por el interno me decían eso, le decían, no, estamos enfrentados a algo que puede ser letal, ya sabemos en qué grupo de riesgo y todas estas cosas. Y sabemos que esa letalidad puede depender del buen comportamiento de los jóvenes, de los muchachos, de los sardinos, de los niños, que son portadores sanos a los cuales generalmente la enfermedad no los afecta, porque no los infecta, pero ellos sí pueden ser transmisores de la enfermedad. Entonces, tenemos que tener claro eso, los que me estén escuchando.
que pueden haber muertos, pero eso no quiere decir que nos vayamos atrás y nos desmoralicemos y digamos de nada está sirviendo lo que estamos haciendo. Sí está sirviendo. Y el muerto que viste pudieron haber sido 10, 20 o 30. Y si viste 10 muertos, pudieron haber sido 100. Estoy seguro que siempre que hagamos las cosas bien, el porcentaje va a ser inferior al debido. Ahora sí me remito. Quiero, como estamos uniendo ciencia y espiritualidad, esto si es necesario que me corrija el sacerdote, gracias, me remito al Génesis. Dice que habían dos cosas en el paraíso: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida y del amor. Y miren lo que dice la palabra de Dios: de este árbol no comas porque morirás. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que del árbol de la ciencia solamente no comamos porque vamos a morir. Dice, tienen que comer es del árbol de la vida y del amor, el de la fe. O sea que ya está escrito desde el principio de los tiempos que los que nos dediquemos solamente a la ciencia, alejándonos del amor, no vamos a apartar la muerte y el dolor de la humanidad. Ahí está claro. Y entonces, si vemos ahora el Apocalipsis, dice, y no cambiaron. Y vino una trompeta y no cambiaron, y vino una peste y no cambiaron. ¿A qué nos está refiriendo eso de principio a fin? Que tenemos que cambiar, y por eso comparto lo que dice el Padre. Bendito virus que nos está haciendo cambiar. Ayer oía a personal muy allegado a mí diciendo, esto me ha hecho reflexionar. Ya me he dado cuenta que el dinero no es todo. Ya me he dado cuenta que yo puedo tener dinero, me decían unos colegas amigos, pero no puedo tocar el dinero porque nos puede infectar. Eso, ese bendito virus nos puede hacer reflexionar para cambiar, que aún estamos a tiempo, para que no vengan catástrofes peores. Y esto solo sea un llamado de atención de la naturaleza para entender que no vamos por el camino correcto. Del árbol de la ciencia solamente no comas, porque tiene que ver el árbol del amor y de la vida. Y si me remito ahora científicamente, ¿qué encontraron los científicos en sus estudios del cerebro? Que el cerebro tiene 3 cerebros de arriba abajo, se llama el cerebro McCann, de Paul McCann. El primer piso reacciona por instinto, el segundo piso es donde está el sistema limbo con la amígdala que maneja las emociones, y el tercer piso nos sirve para pensar. Y ese es el que cambia su funcionamiento cuando entramos en pánico. Cuando entramos en pánico, el cerebro emocional bloquea el pensamiento y reaccionamos sin pensar, haciendo cosas terribles. Por eso el doctor Ginás nos dice que seguimos siendo reptiles. Seguimos siendo reptiles. ¿Qué nos está diciendo la ciencia, la nata, el doctor Ginás del proyecto Neurolab? Que seguimos reaccionando con instinto como animales cuando nos dejamos llevar por las emociones. ¿Y eso qué implica, humanidad? Que si ustedes en este momento de cuarentena, de encierro, donde están siguiendo por la ciencia las indicaciones y lo mismo por la fe, el martes que salgan a mercar porque nos van a soltar como toros encerrados, y entonces el toro sale como loco. Si nosotros reaccionamos como animales el martes y salimos a abastecernos locamente de alimentos, así como los perros se pelean por la carroña, por su alimento, si nos comportamos como animales, la naturaleza nos va a castigar como animales. Y el látigo se hizo para los animales. Entonces tenemos que hacer prudente temor, tenemos que organizarnos en todas las ciudades para definir cómo vamos a salir, a dónde vamos a ir, donde no haya tanta aglomeración, donde no haya tanto contacto, porque si no el trabajo que estamos haciendo aquí encerrados, de nada va a servir en 4 días y volveremos a empezar otro ciclo de epidemia y de pandemia. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos que tomar decisiones inteligentes por la forma en que reacciona el cerebro. Yo no estoy hablando de esoterismo ni de poderes mentales, eso ya pasó. Ahora estamos hablando de ciencia. Las emociones bloquean el pensamiento y reaccionamos por instinto y reaccionamos como animales. Y nos matamos como animales entonces.
Entonces, ¿cuál es la invitación? A los pueblos donde tienen sus galerías, vayan organizadamente. Tienen que ver cómo van organizados. Yo les decía, no sé cómo van a ser las alcaldías, los directores de salud de cada pueblo, ciudad, departamento, de decir, bueno, van a coger la galería municipal y la van a dividir en tres. En una parte cárnicos, en otra parte van a estar las verduras, los plátanos, no sé, eso ya se lo dejaré a los dirigentes. Y entonces, si no están todos los productos de galería en una misma manzana, todo un pueblo no se va a aglomerar y no va a causar el daño posterior. Entonces yo hablaba ayer con el alcalde que por qué no dividían la galería en 2 o 3 partes, que el sitio donde está la galería quedara la mitad de la gente y en el polideportivo donde está techado, que juegan fútbol y baloncesto, que cabe mucha gente, otra parte de la galería estuviera, cosa que quienes vayan a mercar inteligentemente, no como animales, no aumenten el riesgo de contaminación y de infección. El alcalde ha tomado unas medidas que me parecieron fabulosas, que han puesto varias entradas y varias salidas y que van a colocar la policía para que esté haciendo control quién entra y sale. Pero yo le aseguro que si la ciudadanía que me está escuchando, acá en el pueblo de San Agustín y en todas partes del planeta, porque nos están escuchando en otras partes, gracias a Dios, se organizan de esa manera, el riesgo disminuiría. Entonces, población, hagan caso. La plata no es todo. Necesitamos tener inteligencia en el contexto. ¿De qué sirve tener dinero si vamos a tener enfermos y después no nos va a alcanzar para el funeral? Porque bien caro que está morirse. Entonces, por favor, uno por familia, que salga uno por familia ese día y que salga la persona menos susceptible. No van a mandar al abuelo, ¿no? No van a mandar al enfermo que está con gripa. No van a mandar a los que son factores de riesgo. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgo de enfermarse? No de morirse, hablemos de enfermarse. Personas mayores de 60 años o personas que tengan factores de riesgo asociados como son diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión, pacientes que estén en quimioterapia, que estén inmunosuprimidos, ya sea porque tienen cáncer o porque están en tratamientos agresivos o porque están tomando inmunosupresores, pacientes con enfermedades respiratorias como EPOC y asma. No vayan a mandar a esos pacientes a mercar y dirán, este médico es exagerado. No, yo lo veo. Yo estoy viendo gente que no está tratando las cosas como son porque no están tomando con seriedad esto. Entonces, si hacen esas medidas, se organizan, los alcaldes están garantizando el abastecimiento de sus pueblos y los alcaldes tienen que estar repitiendo por la radio eso. Tener que hacer cuñas donde cada 2 horas ojalá estén diciendo, pueblo, tranquilo, yo soy el gobernante y los accesos a alimentación estarán garantizados durante todo el tiempo, para que nosotros no nos comportemos como animales ante la duda y empecemos a hacer un supermercado en la casa y después se nos pudra la comida de tanta que acumulamos y no nos hagamos bien ni a nosotros ni a los demás. Lo que decía el padre, somos uno en este momento y tenemos que actuar en unidad pensando en los demás. Entonces, si nosotros reaccionamos como animales y podemos generar esas reacciones, podemos generar pánico. Y ese pánico nos inmunosuprime, nos baja las defensas y entonces volvemos al círculo vicioso. Algo que se estaba controlando, perdemos el control y volvemos a empezar. No, seamos inteligentes. La ciencia lo dice, lo estamos entendiendo, lo estamos intuyendo, pongámoslo en práctica. Ahora, ya vimos cómo funciona el cerebro de abajo arriba en 3 pisos y cómo los sufrimientos bloquean el pensamiento y nos hacen reaccionar como animales y cometer errores. Si nosotros tenemos conocimiento, por eso ayer les di la mejor conferencia que estuvo en mis manos para transmitir la información de la mejor manera. Ojalá hubiera un especialista con más especialidades que yo, que diera una conferencia mejor que la mía y bienvenida sea. Pero yo ayer hice lo mejor. ¿Con qué fin? Darle conocimiento para que al tener conocimiento el cerebro del medio, que es el que nos angustia, no nos haga reaccionar como animales, sino como humanos.
Por eso está escrito que fuimos creados para gobernar y dominar todo este planeta. Pero si no somos inteligentes, si no aprovechamos esa virtud divina de ser inteligentes, vamos a terminar comportándonos reactivamente como animales a través del cerebro reptiliano, haciéndonos más daño con nuestros miedos que el mismo virus. Perfecto. Ya entendimos el cerebro cómo funciona de esa manera y qué actitudes y qué acciones hay que tomar, y ahí ya seguirán cada uno organizando en sus pueblos los mecanismos de acción para hacer que las cosas mejoren. ¿Qué otra característica tiene el cerebro? El cerebro izquierdo maneja la lógica y el cerebro derecho maneja la emoción, la intuición, el arte. Entonces hay gente que es muy cerebro izquierdo, son los que suman y restan perfectos, son directores de empresas porque saben manejar muy bien la lógica, la razón, el conocimiento. Y hay otro cerebro que tenemos, la otra mitad del cerebro, es la que maneja las emociones. Y entonces por eso hay gente que al no saber que el cerebro es lógica y emoción, el cerebro es lógica y emoción, no saben que eso está influyendo directamente en su química. ¿Por qué? Cuando entendemos ciencia y religión, estamos diciendo que tenemos que orar con fe. Pues la ciencia nos dice que hacemos lógica y emoción, que tenemos que orar lógicamente, ¿con qué emoción? Con fe. O sea que ciencia y espiritualidad nos está diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando el cerebro emocional se nos activa, nuestro cerebro empieza a producir lo que les enseñaba ayer, una sustancia química llamada cortisol, que es la que es parte del sistema químico que cambia las defensas en el cuerpo. Y sabemos que uno se inmunosuprime, que las defensas bajan cuando uno se deja llevar por la angustia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que las sustancias químicas del cuerpo llevan en su interior, intuimos que llevan en su interior lógica y emoción. O sea que el sistema inmune de nosotros está manejando una lógica y también tiene en su química una emoción. O el sistema inmune está asustado o está tranquilo, defendiéndonos bien o defendiéndonos mal. Porque el cerebro funciona así. Hay una lógica y una emoción que gobierna la química del cuerpo. Por eso el gran científico nos dijo, las emociones son sumamente poderosas y podemos terminar reaccionando como animales. Y yo de esas enseñanzas empecé a sacar mis conclusiones, porque eso son cosas que yo empecé a intuir y a poner en práctica. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si eso no fuera así, el tratamiento fuera suficiente. ¿Por qué? Tenemos pacientes con el mismo cáncer, un cáncer de seno con receptores de estrógeno positivos, los mismos receptores, el mismo adenocarcinoma con los receptores igualitos, con las hormonas positivas igualitas, todos los oncogenes activados igualitos, porque se pueden hacer estudios donde se secuencien 100 pacientes con cáncer con las mismas características químicas, genéticas, inmunológicas, biológicas, patológicas, histológicas y demás, otros 100 pacientes con el mismo cáncer. ¿Y qué hacen? Que al hacerles el mismo tratamiento a los mismos pacientes con las mismas química y biología que tienen, todos no se curan igual. ¿Y por qué si es el mismo cáncer con el mismo tratamiento no se curan igual? Unos se mueren, otros se mejoran y otros se sanan. Porque la parte emocional es definitiva en la respuesta al tratamiento y en la causa de la enfermedad. Entonces, si nosotros entendemos eso y empezamos a ser médicos con corazón grande, que nos dediquemos a estudiar la ciencia como nadie, pero también tenemos en cuenta estos apartes de la ciencia que ya la neuromedicina está empezando a través del proyecto Cerebro Humano a trabajar, pues entonces, humanos, no esperemos a que la ciencia nos diga, mire que había unos médicos del pasado que sí tenían la razón y no los tuvimos en cuenta. No. Hagamos esto, que lo peor que nos puede pasar es que esto no afecte negativamente el proceso. La tranquilidad, si no nos hace bien, no nos hará mal, se los aseguro. Una prudente calma. Entonces, por favor, por la forma en que funciona el cerebro,
Las sustancias químicas que se ven influenciadas en el cuerpo por orden del cerebro, los médicos saben que se produce la hormona estimulante, la tiroides, no sé qué, que el cerebro, la hormona de GnRH que nace en el cerebro, que influyen en las hormonas, en el sistema inmune, todo. Todas esas sustancias químicas que produce el cerebro están impregnadas de lógica y emoción. Por lo tanto, las sustancias químicas del cuerpo que hacen interacción con las sustancias químicas del cerebro están impregnadas de lógica y emoción, de ciencia y de emoción. Por eso las emociones son sumamente poderosas. Yo te aseguro que si te lavas las manos con agua y jabón, tranquilo, te produce un mejor efecto que si te lavas las manos con agua y jabón, muerto del susto. Si te aíslas en tu casa, muerto del susto, vas a tener resultados diferentes que si te aíslas en tu casa, tranquilo. Entonces, por favor, las emociones son sumamente poderosas. Hagámoslas parte del tratamiento para que no entremos en un pánico colectivo, para que no entremos en un pánico patológico, sino en un prudente temor. En un prudente temor, donde nos lavamos las manos, hacemos todo como es, nos aislamos adecuadamente, salimos a tomar provisiones tranquilamente, no como animales, y yo les aseguro que podemos producir los mejores resultados que cualquier perfil epidemiológico del planeta Tierra. Pero por favor, seamos prudentes. No es posible que estén entrando gente a escondidas generando pánico en la humanidad. No, seamos prudentes, busquemos la manera de hacer las mejores cosas. No nos aprovisionemos como locos, como animales, generando escasez, angustia, y después suframos las consecuencias. Salgamos en orden a hacer las cosas. En ese orden de ideas, todo tiene que ver con todo. Por eso solo somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, he querido hacerme entender que científicamente las emociones influyen en la química del cuerpo porque la mitad del cerebro es emocional y la mitad izquierda del cerebro es lógica. Y hay un punto emocional muy fuerte que se llama amígdala cerebral que hace estragos cuando se nos activa y nos hace comportar como animales. Porque puede ser que termine siendo más terrible, más destructivo y más dañino nuestra actitud y nuestra reacción ante la misma epidemia que la misma epidemia. Y eso fue lo que les pasó a los italianos. No fueron prudentes, no se aislaron, se fueron de vacaciones a visitar sus hijos a los abuelos. Y pues como los hijos de los abuelos de Europa, el abuelo tiene 80 años y el hijo tiene 50, pues se hizo un factor de riesgo terrible. Entonces aprendamos de los errores de otros, no de nuestros propios errores. Si ya el virus nos habló, si ya el virus nos manifestó cómo es su estructura, cómo es su comportamiento, cómo nos pasa infecciones unos a los otros, y qué errores cometieron las demás personas, los demás países, para tener esos resultados catastróficos que van a seguir teniendo, porque si ayer fueron 400, no he visto las redes, hoy pueden ser 600, mañana 800. Nosotros, si somos prudentes, vamos a tener curvas mucho menos patológicas y mortales que esos países desarrollados económicamente y tecnológicamente. Por eso no solo hay que comer del árbol de la ciencia, hay que comer del árbol del amor. Y todos tenemos la oportunidad de cambiar. Cambiemos, es el momento. Yo decidí cambiar en un momento de mi vida, porque me di cuenta que era un animal que no hacía las cosas bien. Y yo decidí cambiar porque sé que puedo influir en los que me rodean para que vean que el cambio vale la pena. Y tenemos que ser no ejemplo en palabras, tenemos que ser ejemplo en acción. Por eso Jesucristo decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué decía Jesucristo? Estamos diciendo, pero no estamos haciendo. Y entonces eso nos puede pasar a los médicos, diciendo que se laven las manos y no nos las lavamos, diciendo que se aíslen y el doctor Salamanca jugando billar o jugando fútbol o jugando baloncesto y de paseo con la esposa en un río o en un sitio visitando a los familiares en este momento. No, vamos a hacer lo que decimos.
Por eso no he visto mi familia. Por eso mi mamá me pedían ayer o hace 2 días que si, ¿por qué no se venían a visitar, a vivir conmigo acá estos días? Yo le dije, mamá, no se mueva. En este momento moverse no es lo mejor. Y ella, como es un factor de riesgo, porque tiene 75 añitos, entre más quietica, más aisladita y más tranquila viva, mayor posibilidad vamos a tener de que ella salga avante en este momento. Y por eso le dije a mis hermanos, y ojo con los nietos, nada de picos, nada de abrazos, nada de caricias, ni estar jugando encima de la cama de la abuela para que después la abuela se contamine y pueda enfermársenos. Pues tenemos que hacer y hablar y hacer, porque ese es el problema. La ciencia, la humanidad se ha expuesto a unas situaciones donde nos dejamos todos hablar y hacer cosas, pero no estamos sintiendo el corazón lo que tenemos que hacer, sino solamente hablar. Entonces yo les doy consejos a las diferentes iglesias con el respeto que se tienen. No es solamente llegar a la iglesia a alabar a Dios, a arrodillarse y a aplaudir a Dios y después salir a hacer el mismo canalla en la casa, hacer el mismo canalla en el trabajo, hacer el mismo canalla en el gobierno, en lo que sea. No, vamos a lo que hablamos, lo hacemos, porque la naturaleza ya nos está diciendo, conozco lo que está en su corazón, así lo escondan. Y por esas acciones que nacen desde su corazón están viendo los resultados. Y no cambiaron, dice el Apocalipsis. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Vamos a hablar y hacer. Los gobernantes políticos van a hablar de ayuda al pueblo, van a hablar de construir, van a hablar de mejorar la infraestructura, pero van a hacer eso. Porque si no, cosas peores que nos pueden venir. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que se entienda desde el punto de vista de la neurociencia, de la psiconeuroinmunomedicina, de la biología evolutiva neuroemocional, de la programación neurobiológica, de la neurociencia, desde el proyecto, desde la forma de ver las cosas, el proyecto cerebro humano, cómo hay una interacción mente-cuerpo que no se había estudiado a fondo, y como yo vi que nadie la estudiaba a fondo, yo me dediqué a profundizar en eso por mi cuenta, porque esto que les estoy enseñando no nos lo enseñan en las universidades. A mí en la universidad me enseñaron a sacar un paciente infartado, cuánta adrenalina tenía que ponerle, dónde tenía que poner las placas de reanimación, con cuántos julios, si no mejora con esto se le pone más energía, y si no se le pone adrenalina, y si no hay que intubarlo, ponerle sonda y revivirlo. Eso me lo enseñaron a mí, pero a mí nunca me enseñaron, no hay un área de enseñanza en la medicina donde se entienda que a la entrada de un hospital tiene que haber un médico neuroemocional que le diga al paciente que va para quimio, supere este sufrimiento, tranquilícese por esto, póngase en manos de tratamiento sin angustia, que le puede ir mejor. Pero la ciencia no ha permitido eso. Y yo creo que es uno de los grandes errores que la ciencia cometió científica y espiritualmente. Lo que pasa es que yo sé que la ciencia tiene temores, que se tranquiliza mucho el paciente y entonces no vuelve al tratamiento, que se tranquiliza mucho el paciente entonces comete acciones que no son. No, para eso va a haber una enseñanza y una estructura de conocimiento donde el paciente tiene que estar seguro que hay que hacer todo lo que en las manos está para sanarse. No es que ahorita me puse a funcionar la mente y el médico Salamanca dice que si uno está tranquilo no pasa nada y empiecen a hacer, perdonen la palabra, estupideces, hacer cosas como animales, sin conciencia, que generan mucho daño a la humanidad. Muy bien, creo que ahí ya dejé un contexto claro, lo quería que hablar, no sé el padre si quiere complementar. Doctor Germán, unirme a su solicitud, que realmente debe a través de este medio de comunicación hacerse extensiva para que realmente acatemos de verdad como una actitud de responsabilidad, como una actitud de fe y sobre todo como una actitud también en consonancia con lo que ustedes y desde la ciencia ustedes también nos pueden ilustrar. Agradecerle, doctor Germán Salamanca, también por la deferencia de haberme invitado también a compartir con ustedes, a todos ustedes también de la emisora Uno Estéreo. Wilson, gracias por esta iniciativa y bueno, estaremos prestos para también, en la medida de las posibilidades, algo que sí quiero de manera muy especial invitar a toda la población es
en momentos de crisis, en momentos también de escasez, como de pronto algunos puedan sentirlo, no dejemos de lado nuestra atención a los pobres, a los necesitados. Por eso quiero invitar a todos de manera muy especial, ustedes que conocen de cerca de pronto las necesidades de las personas, especialmente aquellos que por una u otra razón no pueden devengar pues un sueldo, digámoslo, porque bueno, las circunstancias nos están replanteando también los estilos de vida, a que ojalá abramos nuestro corazón también a la generosidad, al compartir. Yo pienso que es algo que también tenemos que prever, mientras también yo pienso que la misma vida nos irá mostrando el nuevo estilo de vida que debemos también llevar. Hacia las 3 de la tarde también quiero comunicarle a toda la comunidad de San Agustín. Hoy ha estado el Santísimo expuesto y a las 3 de la tarde voy a hacer un recorrido por las calles del municipio solo con el Santísimo. No entraremos a ninguna casa, simplemente queremos para que desde sus casas ustedes reciban la bendición con el Santísimo Sacramento. Para nosotros como católicos esto tiene un gran valor, así lo hizo Santa Clara de Asís en tiempos también de dificultad, así lo han hecho también muchos santos, y por eso queremos también hoy a las 3 de la tarde hacer un recorrido por las calles de nuestro municipio con el Santísimo Sacramento, dando la bendición a distancia. Iré solamente yo, para que no haya nadie, digámoslo, tenga, digámoslo, como pretexto para decir salgo de la casa, me voy acá detrás en procesión. No, solamente iré con el Santísimo Sacramento hoy a las 3 de la tarde, para que todos los que tengan a bien desde sus ventanas o desde sus casas, pues al paso del Santísimo, ojalá reciban la bendición. A usted, doctor Germán, Dios lo bendiga, Dios lo proteja, a su familia también, a todos también los que nos han seguido también en esta transmisión. Una bendición grande, que el Señor nos proteja y nos guarde, y que ojalá esto que desde la sencillez y la humildad hemos podido compartir con ustedes sea un pequeño aporte también a lo que todos podemos hacer. No olviden que en este momento se enaltece mucho más el valor de lo humano frente a lo que la técnica o la ciencia puede alcanzar. En sus manos está realmente el poder hacer frente a esta pandemia. Muchas gracias al padre Óscar Javier Vargas Borilla, que ha atendido esta invitación especial. Hemos entendido junto con el doctor Germán Salamanca la necesidad de hacer nuestros aportes desde nuestro conocimiento, desde nuestras habilidades, desde nuestras convicciones, de que juntos podemos lograr que nuestra población de San Agustín salga adelante en esta crítica circunstancia de salud que se está viviendo a nivel mundial. Doctor Germán Salamanca, infinitamente agradecido por ese gran aporte que nos ha entregado. Adelante. Me realizaron una pregunta anoche y hoy en la mañana al respecto de unos niños un neonato, un ser que acaba de nacer y llegar a este mundo, que dio positivo para coronavirus. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor Germán, adelante. Entonces, estaban ya paniqueándose otra vez, volviendo a reaccionar, que porque están naciendo niños con coronavirus enfermos. No, eso todavía no se confirma y no se sabe si el niño se contaminó por el parto o al nacer o por lo de la madre, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta en este momento es que los niños, ese niño nació sano y los niños son portadores sanos. Y aquí están investigando, y eso ya se lo dejo a los científicos porque quiero estar un parte de tranquilidad mientras se define todo, que ese niño, que esos son casos que producen pánico mundial, pero que eso no es un problema en este momento porque ese niño nació sano y el coronavirus no afecta a niños. Eso ya hasta ahora la evidencia científica es esa, por eso no produce los mismos efectos que el Zika que se asocia a microcefalia. Y en mi forma de intuir las cosas, pero eso sí ya pienso que es una reacción cruzada, que el niño dio positivo sabiendo que era la mamá. Pero bueno, eso no voy a ahondar en lo que no sé, eso se lo dejaré a los sabios. Pero de parte de tranquilidad, tranquilos con eso,
que los niños no se afectan hasta lo que se ha demostrado hasta el momento. Segundo, los animales que están tomando actitudes absurdas de botar a sus animalitos por miedo a que el animal los contagie. No, la ciencia ya nos dijo, los animales, el perro, su gato, mi Lupe, mi perrita, no es fuente de enfermedad para mi casa. No cometan esas atrocidades. Tengan eso que se llama ser buenos seres humanos. Tengan eso que se llama ser buenos seres humanos. A través del conocimiento y la ciencia ya sabemos que ellos no están implicados en la epidemia. Llenémonos de esa alegría de esos animalitos en nuestras casas, aprovechemos para unirnos en familia, para dedicarnos tiempo prudentemente, ya les dije, no es que nos vamos a abrazar a los abuelos, no, vamos a estar prudentemente en familia, disfrutando de esas compañías que nunca nos dejaba la ambición de dinero tener y la ambición de ser más grandes y de ser más y más, cuando hoy nos damos cuenta que muchas veces ser más no es suficiente. Entonces, con los animalitos, mucho cuidado, mucho cuidado. Cuídenlos más que nunca y ayúdenlos más que nunca. Y las cadenas de cuidado en los pueblos y ciudades, velar por el más necesitado, ver cómo se hacen programas de atención, porque hay gente que vive del diario y hay que ver cómo se les ayuda el sustento para que ellos puedan estar tranquilos mientras pasa todo esto. Y una cosa grande, cuídenos a nosotros los médicos, población. Si no les morimos los médicos, sería catastrófico para ustedes también. Tenemos que cuidar a esos médicos que están en la punta del cañón, que están en los hospitales, que están en estos momentos en los centros de atención, brindando todo su conocimiento, ayudándonos. Y si ustedes no se cuidan, a ellos no los estamos cuidando. Cuídenos para cuidarnos. Y nosotros estamos sintiendo que nuestro alcalde y nuestros gobernadores nos están cuidando para que nos cuidemos. Y somos un cuerpo, un solo espíritu, somos inteligentes, no reaccionamos como animales, entendemos que la emoción, la fe, el intelecto, el conocimiento, todo tiene que ver con todo. Nos vamos a ayudar y les aseguro que sin ser el país con mayor tecnología, por nuestra prudencia, nuestro comportamiento y nuestra prevención y nuestras características, podremos ser el país que mejores resultados tengan en esta pandemia. Para los que me han pedido el seminario, la conferencia ayer y la entrevista que también duró 2 horas y cuarto, la emisora 1A la va a volver a emitir en unos horarios que ellos ya les informarán. Y aquellos que están interesados, apenas me la haga llegar la emisora, yo la voy a montar en la red para que los que quieran oírla la escuchen. Y en esa conferencia quedó un vacío que de pronto solo lo dije una vez y no fue suficiente, donde hablaba que la mortalidad en Italia fue en pacientes ancianos de 80 a 90 años con enfermedades graves concomitantes, pero el factor de riesgo es por encima de 60. Y entonces no vamos a decir solo los de 80 y 90. No, eso es así. Entonces, que Dios los bendiga. Hoy me siento muy feliz de poder compartir mi humilde conocimiento con la humanidad y que ojalá que ese prudente temor, esa responsabilidad social con nosotros mismos y con los demás, unidos al conocimiento, a la fe, y que tengamos ese mínimo sentido de ser buenos seres humanos, que se convierte en el máximo sentido de vida, nos haga contar una bonita historia en uno de los peores momentos de la humanidad. Dios los bendiga. Padre Oscar, bendiciones, y a todos los que me han escuchado, que Dios los bendiga con amor. Muy buena tarde. Muchas gracias, doctor Germán. Y muchas gracias a ustedes dos extraordinarias personas que han accedido a esta iniciativa de cambiar nuestro comportamiento, tener conciencia de lo que está sucediendo. Estos cambios están siendo tan notorios que ustedes también lo están escuchando y sintiendo hasta en la programación de las estaciones de radio. Y eso ha sucedido también con 1A Estéreo. Yo quiero agradecerle personalmente a nuestros directivos, a Omar Ramiro Bravo, a Álvaro Delgado Guzmán, a todo el personal administrativo y que hace parte de nuestra emisora por este espacio que nos ha permitido poder entregarle a ustedes como oyentes. Habitualmente, a partir del mediodía, los domingos siempre se presentaba el Parrandón Vallenato. Lo escribí en el posting en nuestra página de internet de la emisora.
El parrandón vallenato se pospone. Hoy es un día para estar unidos como seres humanos. Especial radial con el doctor Germán Salamanca y el sacerdote Óscar Javier Vargas. Y esa es la razón. El propósito de este ejercicio periodístico y de esta conferencia de estos dos grandes seres humanos es para que estemos unidos, estemos compactos y así logremos ganar la batalla. A todos ustedes muchísimas gracias y los invito para que sigamos en la programación habitual de los 88.8 FM. En la medida que se generen información que tenga que ver con las acciones que adelanta la administración municipal del ingeniero Luis Fernando Llanos Pavón, en conjunto con todo el resto de funcionarios y directivos de las instituciones que están encargados de hacer el plan de contingencia para controlar la llegada de este coronavirus al municipio de San Agustín, en la medida que se generen las noticias, la información y lo que se necesite transmitir para ustedes, lo estaremos haciendo a través de este canal de los 88.8. Mi nombre es Wilson Martín Ramírez Herón y les quiero agradecer infinitamente por la audiencia y el interés que han tenido por escuchar estos especiales desde el día anterior que iniciamos con el doctor Germán Salamanca, con 2 horas y cuarto de un amplio conocimiento que hemos adquirido sobre este virus, y hoy con la compañía muy especial también del sacerdote Óscar Javier Vargas Bonilla. Los invitamos entonces a continuar con nuestra programación y a seguir atentos a lo que suceda con las acciones de contención de la pandemia del coronavirus en el planeta.